Jueves 6 de julio, lección número 2, el gran plan cristocéntrico de Dios para memorizar. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Efesios 1:3. Señor, acompáñanos en este estudio y convéncenos de pecado, de justicia y de juicio, porque en Jesús te lo pedimos. Amén. Para hoy jueves, el Espíritu Santo, sello y anticipo. No quisiera hablar del sello del Espíritu Santo sin antes explicar la predestinación que menciona el apóstol Pablo en el estudio de esta semana. Para algunos, no importa lo que uno haga, por cuanto la salvación o la perdición está determinada. Durante siglos, el tema de la predestinación para la iglesia ha sido motivo de estudio. Las discusiones plantean asuntos relacionados con la libertad que tiene el ser humano, la soberanía de Dios y la relación que existe entre el Creador y sus criaturas. Para estudiar temas de esta naturaleza, uno se enfrenta con un dilema. ¿Por dónde comienzo? Sugiero que cada uno analice el tema comenzando a buscar una concordancia bíblica, la palabra predestinación. Considerando que la mayor parte de la argumentación está centrada en el Nuevo Testamento, recomiendo que se concentre en dicha sección de la Biblia y voy a limitar mis comentarios con la esperanza de estimularlo a proseguir con el estudio de este tema tan importante. Le adelanto que el sustantivo predestinación no es utilizado en el Nuevo Testamento. Lo que uno encuentra es el verbo predestinar, que en griego es proorizo y significa decidir de antemano. El apóstol Pedro, 1 Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Hay ciertas personas que creen en la predestinación, incluso religiones. La predestinación es algo que está decidido antes de tiempo. Es decir, la predestinación no me da la oportunidad de cambiar las cosas o el curso de mi vida. O sea, todo lo que me pasa en esta vida era inevitable. El concepto de muchas religiones sobre la predestinación es lo opuesto de la elección o el libre albedrío con el cual creó Dios al hombre y es el que bíblicamente conocemos. Pregunto, ¿de dónde se ha formado la falsa doctrina de la predestinación? De varios textos de la Biblia que son mal interpretados
o no comprendidos en su totalidad. Romanos 9, del 9 dice en adelante, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Estos versículos son la esencia de la falsa doctrina de la predestinación. La persona que cree en la predestinación repite el versículo 16 que dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El caso más grande es presentado en este párrafo, que antes que Esaú y Jacob hubiesen nacido, antes que ellos hubieran hecho mal o bien, ya Dios había decidido a quién amar y a quién aborrecer. La parte de este texto que no se está comprendiendo es que Dios conoce el futuro a la perfección, y de antemano Dios sabía cuál iba a ser el comportamiento de Jacob y el comportamiento de Esaú, y también conocía las decisiones que ellos iban a tomar con respecto a sus vidas espirituales. Ya Dios, sabiendo de antemano el resultado de las decisiones de Jacob y Esaú, pudo hablar con toda seguridad a quien amó desde el vientre y a quien aborreció desde antes que naciera. Porque si Dios interfiriera en el futuro de las personas, no hubiera dejado que Esaú naciera, no hubiera creado a Lucifer, no hubiera creado a Adán y Eva, no hubiera creado este mundo, no hubiera permitido el nacimiento de Nerón, ni de Hitler, quizás ni mi nacimiento, ni el suyo tampoco. Pero Dios, grave es esto, no interfiere con la vida, el futuro y las elecciones de las personas, porque Él permite que toda persona elija su rumbo hasta que llegue al final, donde cada quien habrá construido su bienestar o habrá cavado su propia tumba. Como dijo Gonzalo Báez Camargo en uno de sus poemas, comprendí al final que mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Hay otros textos bíblicos que son usados para la falsa doctrina de la predestinación, y son los siguientes. Romanos 8, 29 y 30, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El otro texto es Efesios 1:5, que dice, en amor
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amigo, tenemos que recordar que Jesús vino a morir a este mundo por toda la raza humana. Su sacrificio alcanza a todo miembro de la raza caída, de todos los tiempos, y partiendo de aquí, la salvación está ofrecida a todo aquel que la desee, porque es gratuita, no cuesta nada, pero es libre y no es forzada. En Génesis 2, 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Como Dios es amor, y el amor no hace el mal, y conociendo Dios el mal, aconseja al hombre a no tomar una decisión que le acarrearía todas las desgracias que hoy conocemos. Además, lo hizo a imagen de Dios, con la facultad natural de la inclinación a lo bueno y perfecto. En Eclesiastés 7:9 dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y en Romanos 5:12 leemos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dios no obliga al hombre a que fuera fiel a Dios, porque de ser así, él sería un tirano y no un Dios de amor. Cuando la Biblia habla de la predestinación, no está hablando de que Dios va a escoger a algunos sí y a otros no. Está hablando que Él va a escoger y recoger a todos aquellos que voluntariamente acepten su sangre y su sacrificio como el medio expiatorio ante el Padre. Otra cosa que necesitamos entender es que muchas veces en este mundo nos pasan cosas o sufrimientos y creemos que como nos tocaba, nos ponemos casi de acuerdo con la predestinación, y esto no es así. La mayoría de las cosas malas y sufrimientos que nos pasan pudieron ser evitados. Y estas son las razones por las que nosotros somos afectados. Miren, sufrimos por nuestras decisiones equivocadas, y muchas veces nosotros, como nuestros propios enemigos, nos convertimos en autodestructores, comiendo lo que nos hace daño, haciendo lo que no conviene, y casi nunca consultamos a Dios. Muchas veces se sufre por los pecados de otros, es decir, Dios nunca causaría este tipo de sufrimiento, ni lo comenzaría, ni lo apoyaría. Todo lo contrario, va en contra de su naturaleza, que es santa y pura. Por ejemplo, Betsabé, Daniel, Tamar, Oseas, el buen samaritano, etcétera, Pablo, o cuando un padre contagia a su hijo de SIDA. Algunas veces se sufre sencillamente por desgracias que ocurren en la vida. Dice un proverbio: hasta el mejor santo de Dios tiene su noche oscura. Este tipo de sufrimiento no es ningún indicador
de que Dios nos abandonó. Simplemente que la vida es dura. Muchas veces se sufre con enfermedades y muerte. Y esto pasa y pasará sin excepción. Tenemos cero protección contra la enfermedad y la muerte. El mismo Jesús lloró lágrimas por el dolor y la muerte de sus amigos, como en el caso de Lázaro. Y muchas veces sufrimos por la condición del planeta, porque vivimos en un planeta físicamente con vida que es afectada por tornados, terremotos, fuegos, maremotos, huracanes, desastres naturales que son parte de este sistema viviente. Y mientras más destruyamos la tierra, más va a protestar ella en contra de su abuso, y también tomará venganza contra el destructor, como está pasando hoy con el calentamiento global. Y muchas veces sufrimos por nuestros enemigos viciosos, como son robar, matar y destruir toda cosa que sea bonita o buena. Y al final sufrimos por el pecado general. No existe la predestinación con Dios. Con Dios existe el libre albedrío. El abuso de esa facultad, de esa libertad que nuestro Padre nos confirió en el Edén, llevó a nuestros primeros padres al caos y al fracaso de este mundo. Y esa es la razón por la cual usted y yo estamos estudiando la palabra de Dios, orando y confesando nuestros pecados para volver al santo y hermoso lugar que nuestros primeros padres perdieron por abusar de esta libertad. Así que vemos entonces un estudio del contenido de los 6 versículos en los cuales aparece el verbo predestinar. Revela lo que mañana continuaremos. Dios nos bendiga.